Bienvenidos de nuevo al mejor canal. Estamos en Vancouver. Vengan con nosotros. Esto se va a llamar Buscando Casa o Apartamento o Condo en 15 días sin que nadie te ayude. El reto más grande que tenemos y es dónde vivir en Vancouver, una de las ciudades más caras de Canadá. Incluso creo que la más con Toronto. Se comparten. Hay muchas cosas, muchos lugares, pero todos completamente caros. Y más cuando tú vienes de un país latino donde el cambio es aterrador, que te da directo en la garganta. Entonces vengan con nosotros, esto va a ser una gran experiencia. Esperamos conseguir algo rápido porque la situación no está fácil. Les vamos a mostrar absolutamente todo, cuánto, dónde, por qué. Ya hemos tenido un par de acercamientos. Desde Colombia hemos mandado muchas solicitudes. Nos intentaron robar ya por uno de los sitios. Por eso se los vamos a contar para que si ustedes vienen, mejore su experiencia. Mientras que todo esto sucede y encontramos el lugar perfecto para vivir en Vancouver, nos estamos quedando en una habitación en un Airbnb. Nos costó más o menos 4 millones de pesos 15 días. Háganse más o menos los cálculos en los números. Una habitación con baño compartido. Entonces no está fácil la situación, pero lo vamos a lograr. Hay algo muy importante y es que hoy es el día 21 del mes y nosotros rentamos el Airbnb por el restante porque acá los contratos de arrendamiento siempre empiezan el primero. Algunos raramente empiezan el 15, pero casi siempre el primero. Por eso es recomendable venirse por estas fechas para poder tener algo para el primero del mes. Sin embargo, por estas fechas ya casi todo está full. Hay que tener buena suerte, buenos contactos. Entendemos que hay gente que se dedica a tener o rentar por nosotros o los que vienen de otras partes más rápido, pero vale un billetico. Vamos a intentar hacer lo máximo que podamos sin estos servicios. El valor de un servicio así es de $1,000 para que te encuentre en casa. Empieza en $1,000. Empieza en $1,000. Depende de la casa, restricciones, cuántas personas son, si son hijos, si vienen con mascotas, si es perro, si es gato, dónde querés estar. Entonces, esto de rentar casa es un mundo en Canadá. ¿Será que sale más fácil rentar un carro y vivir en un carro? Sí, seguro que sí. Acá cabemos los dos. Yo dormiría bueno. Sería una buena opción. ¿Dónde cocinamos? Buscamos Hay un homeless que hace videos de TikTok para enseñar eso. Pero si tiene carro no es un homeless. Mucha gente, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos hacen eso. Tienen carro y no casa porque es que es más fácil recoger $2,000 en una única vez para tener un carro. Pues gente que ya trabajaba 6 trabajos al día, tenía carro y les coge el día con la renta, lo sacan y que les queda el carro. Eso es súper común. ¿Será que lo pensamos? No. Solo estoy filosofando mientras que nos comemos este rico Bagel. Sí. palo de queso. Qué aburrición. Está rico. Eso. Que le hace falta queso crema. Está rico. Claro. No se pregunten por qué cambiamos de ropa en el mismo video, pero esto no se hizo en un día, se hizo más o menos, o lo vamos a hacer o lo estamos haciendo más o menos en 3 o 4 días, que es lo que está sucediendo. Así que admiren más bien nuestro Get Ready With Me para conseguir casa en Vancouver. Solo Versace. En Colombia yo me puse la 10 y le empecé a mandar más a todo lo que encontré en Facebook Marketplace, en Craigslist, en todas las páginas habidas y por haber. Y la realidad es que apenas yo trataba de conseguir una cita, faltando una semana para venir, todo el mundo me decía, es imposible, sé que mañana ya lo tengo rentado. Y me decían, o sea, olvídate. Creo que tuvimos solamente una virtual, ¿cierto? Ah, sí. Pero o sea, una virtual que a los 5 minutos pues obviamente se lo habían dado a una persona que ya estaba aquí. Porque adicional hay un problema y es que no es solamente que tú quieras arrendar, es que ellos te acepten, y eso pasa en muchos lugares del mundo, y más cuando tú llegas a un país donde eres absolutamente nada, no tienes nada de créditos, no registras en ningún sistema. O sea, a ti te buscan en Google acá, en el Google del gobierno de acá, y no apareces. O no hay referencias, no pueden llamar a un landlord que ya te haya arrendado y decir, sí, él se comporta súper bien, no hay nada. Entonces estamos acá, hoy tenemos por fin 3 citas agendadas, de hecho 4 citas agendadas.
Vamos a ir a verlas, puede que grabemos, puede que no grabemos, porque obviamente vamos a entrar a las casas, pero vamos a ver cómo nos va. Thank you. Vamos a salir de nuestra primera visita. ¿Cómo te pareció? Regular, no me gustó. En las fotos prometía. Es que hay una cosa cuando uno visita las casas que aún están personas viviendo ahí, cuesta un poquito. Es como imposible que como imaginarse ahí. sí, como que tu mente con las cosas de otros es muy En este caso se estaban mudando, entonces tienen todo así mega desorganizado y era como que ni siquiera podíamos pasar entre habitaciones, no sé, fue sí, no, y el demasiado. edificio tampoco nos gustó, el gimnasio. Ah, sí, era viejo. Bueno, pero no nos podemos dar ese lujo, vamos a seguir buscando más. Hoy tenemos 3 citas más. Parce, acabamos de salir de nuestra segunda visita. ¿Cómo te sentiste en esta? Fue perfecta. Parce, estuvimos súper de buenas porque la landlord es venezolana, parce, entonces Un feeling brutal que obviamente uno no puede lograr en otro idioma que no es el propio. ¿tú crees que nos escojan? Sí, yo siento 100% que sí. Parce, yo también creo, Se abusa el presupuesto, está en un lugar que queríamos porque está cerca al metro, tiene unas instalaciones brutales, tenemos 2 gimnasios. Por ejemplo, nosotros decíamos, si es un poco más caro, pero no tenemos que pagar un gimnasio porque los 2 vamos al gimnasio, Total. le hacemos. Y este está en el presupuesto y tiene 2 gimnasios. Tiene una azotea brutal con vista a toda la ciudad, como con unas barbecue y... brutal. No, una cosa Es brutal. más, si nos aceptan, vamos a hacerles un My Cribs bien brutal. MTV Cribs. Listo, para que lo vean. Deseenos suerte, nos falta en este momento 2 más. otras 2 más casas. Casualmente nos dimos cuenta que hay uno en el mismo edificio y el otro está al frente. Entonces estamos esperando nuestra cita en 15 minutos y la siguiente en media hora. Obviamente esperemos qué nos dicen los otros, porque como les digo, no quiere decir que porque uno quiera se puedan dar las situaciones, pero esperemos que nos vaya muy bien. Siempre que vayan a alquilar una casa donde lleguen de inmigrantes, tengan mucho cuidado con quién les va a rentar o cómo le van a rentar, porque nos pasó una cosa súper terrible. Nos querían tumbar porque como uno siempre hace un contacto inicial por internet, entonces la persona me decía que le tenían que mandar plata para que me pudieran entregar las llaves porque supuestamente estaba de viaje. Y luego otra persona a la que le escribí también me dijo como estoy de viaje y yo ya sabía para dónde iba la cosa. Entonces siempre tiene que ser que ustedes puedan ver presencialmente el edificio antes de hacer cualquier pago. Nos plantaron. Acabamos de ni siquiera de salir, estábamos De esperar. a las otras 2 citas y nunca llegaron. ¿Saben qué es lo Las más 2. triste de eso? Que nosotros estamos desde la tranquilidad, tenemos cómo llegar, pero las personas que vienen a este lugar buscando una cita con ilusiones, que ni siquiera saben utilizar el sistema de transporte, que cuesta llegar a las citas para ver los apartamentos, O que que hayan tienen venido solo a ilusiones, eso, porque afortunadamente estábamos al frente viendo otro y ese nos fue muy bien, o que pero hayan venido solo a eso, parce, para que los dejen plantados. Si usted es una de esas personas que hace eso, parce, no jueguen así con la gente. Y pues por algo será, pero muy mal hecho. Y no nos ponemos a pensar es como en el resto, nosotros la cogemos bien y si no, pues vendrán cosas mejores y habrán otras citas. igual queríamos el otro, pero... Igual tenemos todas las esperanzas en el anterior, pero da mucha Y tristeza. ¿saben qué es lo peor? Ingresé a Facebook y ya pusieron vendido, o sea, no le tomaba nada decir, sabes que la cita anterior a ti se quedó con él y ya pagó, pero como terminamos 20 minutos antes para la otra, nos quedamos ahí como unas huevas, nos plantaron en esa, luego nos quedamos esperando otros 20 minutos para la otra, o sea, gastamos 40 minutos de nuestra vida en vano. Total. Bueno, Ni esperemos modo. a ver cómo nos va. Tenemos todas las energías puestas en la anterior que vimos y espero que así sea. No nos han dicho que sí, pero mi esposa, la ansiosa, ya sabe Estoy buscando cama. y dice que nos la alquilaron y ya está en IKEA comprando La ley las de cosas. atracción. Esto es básicamente Disneylandia para Manuela, aunque también ama Disney. Obviamente vamos a hacer pruebas oficial de colchones.
Hey, what's up? Manuela Vanegas de KM con Pasaporte. Welcome to my crib. Este es el lobby, aquí es donde los invitados se quitan los zapatos, así que el camarógrafo, por favor. Acá guardamos todos los abrigos para cuando hay un partido con los homies. Sí, tú sabes. Bueno, esta puerta no es la más emocionante. Aquí es donde nos transformamos en señoras de nuestro hogar y hacemos la limpieza del hogar. Siguiendo por el amplio pasillo, llegamos al primer baño, donde tenemos una emocionante tina que no hemos usado y bueno, una pared marmoleada. Esta es la magnococina, aquí la estufa y el horno, allá el lavaplatos y lo más increíble de todo, la nevera. Este es el mueble, tiene una tecnología que lo hace sofá cama. Esta es la sala de cine, aquí tenemos muchas decoraciones que Camilo trajo desde Colombia. Y contra esta pared proyectamos todas las películas que vemos en este hogar. Esta es la oficina, donde creamos todo lo que pasa en KM con Pasaporte. Aquí sucede la magia, mi momento favorito del día, comer. Este es nuestro balcón. No se confunda, parece penthouse, pero no. La habitación principal. Eso ha sido todo por hoy, gracias por venir a nuestro crib, sigan viendo en TV. Hey, la actualidad en este momento en Canadá no está para nada fácil en conseguir vivienda, adicional que están demasiado caros, ni siquiera hay donde poder arrendar. Una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que estamos en todo tipo de grupos de WhatsApp, de Facebook y demás. Los ofrecimientos que hacen son increíbles, buscan personas para compartir cama por el precio que cuando nosotros recién llegamos se tenía una habitación privada. Ahora el precio de la habitación privada es para compartir espacios con extraños, compartir baño con muchas personas. La verdad está salido de control. Cuando nosotros empezamos la investigación, un apartamento de una habitación valía $2,000 y en este momento están en promedio en $2,800. Eso ha hecho que muchas personas, como nosotros, tuviéramos que salir de Vancouver y concentrarnos en otras áreas de Metro Vancouver, como lo son Burnaby, Surrey y otros lugares, para poder encontrar dónde quedarnos acá, que igual sigue siendo muy caro y están por encima de lo que generalmente han estado. Los que son nuevos por acá, suscríbanse. Los otros hay videos brutales dentro del canal y nos seguimos viendo en más videos que vamos a hacer dentro de Canadá.